con nuestro querido amigo, el que ya están viendo en pantalla, aquellos que nos siguen por el canal YouTube, el doctor en ciencia política, investigador y docente. En lo mejor del baile, vino el apagón. Daniel Chaschetti pone La Mañana en Capital. A todas y a todos los que nos siguen por nuestro canal YouTube, que llegamos a los 4.000 suscripciones y por lo tanto ahora estamos en condiciones de pedirles ir a más y llegar a 4.010. Así que 10 suscripciones más y hoy nos vamos a casa todos contentos con nuestras tareas. Estamos contentos con nuestras tareas porque nos acompaña Daniel Chaschetti, el doctor en ciencia política, investigador y docente. ¿Qué haces, Daniel? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Todo contento de estar acá. Y nosotros todos muy contentos de recibirte como siempre. Bueno, está ocurriendo, porque ya llegó el proyecto al Parlamento, una de las cosas donde, ayúdame, desde el punto de vista del análisis y del funcionamiento del sistema, es casi como para los periodistas deportivos los clásicos, ¿no? Es un buen momento de análisis porque se reconfiguran muchas cosas, se hace política, está el sistema obligado a hacer política, y me refiero a la discusión de la rendición de cuentas, ¿no? Sí, efectivamente, nuestro sistema presupuestal establece que tenemos una ley madre que es de presupuesto que se aprueba el primer año de cada legislatura. Luego hay sucesivas leyes de rendiciones de cuentas donde, por un lado, el Poder Ejecutivo le rinde cuentas al Parlamento, ¿no? Sobre el gasto presupuestal, y se permite que se le hagan ajustes a esa ley madre, y eso ocurre cada año. Entonces, naturalmente, como una suerte de política cíclica, ¿no? Es decir, en principio está centrada en los gastos del Estado, en las inversiones, en los salarios de los funcionarios públicos. Uh-huh. Por tanto, hay una atención principal, empezando por todos aquellos implicados, ¿no? Los cientos de miles de funcionarios públicos que tenemos en el país, los gremios, ¿no? Entonces, esto es recurrente. Al mismo tiempo, hay una práctica política en Uruguay sobre la cual la Constitución no dice nada y que, al no decir nada, los gobernantes lo han utilizado así, que es la posibilidad de empaquetar dentro de la rendición de cuentas otras medidas que, a mi juicio, deberían ser leyes, ¿no? Es decir, aprovechar. Sí, aprovechar. Porque ayúdanos a entender un poquito más eso. Bueno, a ver, las leyes presupuestales, habría que empezar por decir que tienen un mecanismo de aprobación parecido, no similar al de las leyes de urgente consideración. De eso hablamos mucho por la LUC, ¿no? Pero las leyes presupuestales ingresan al Parlamento y cada Cámara tiene una determinada cantidad de tiempo para tratarlas. En eso se parecen, tienen un plazo. Y también se parecen en el hecho de que si el Parlamento no toma decisión, el proyecto que envía el Ejecutivo se transforma en ley automática. Perdón, en el caso de la LUC se transforma en ley automáticamente, en el caso de las leyes presupuestales, que lo anterior cae. Claro, pero... O sea, es al revés. Claro. Entonces, en uno u otro caso, el Parlamento trabaja contra el reloj. Está bien. De hecho, cuando yo le sugiero a los escuchas, cuando vean en televisión esos paneos panorámicos que hacen los canales de televisión
de la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto, que son algo así como 20 y pico de diputados que están trabajando en una sala de comisiones muy grande, van a ver un reloj encima de la mesa que está contando los días que faltan o que restan para que se venza el plazo. O sea que en cierto modo el Parlamento trabaja contra el reloj. Dado que trabaja contra el reloj y que los proyectos de ley presupuestales son muy grandes, siempre son proyectos que superan los 400, 500, 600 artículos, evidentemente los parlamentarios no pueden profundizar, no tienen tiempo, no les da el tiempo material para poder acercarse, discutir alternativas. Yo digo que esta es una de las pruebas del desequilibrio que tenemos a favor del Poder Ejecutivo, ¿no? Hay como unos dilemas de información muy fuertes, ¿no? Y bueno, aprovechan ese escenario para colocar otras medidas que podrían ser leyes particulares, ¿no? Leyes particulares que esas sí no estarían sometidas a los límites del tiempo, por ejemplo. Si yo quiero anular o eliminar la ley o derogar la ley de medios, puedo mandar un proyecto de ley. Bueno, que es lo que de algún modo se anuncia, ¿no? Pero esto es un artículo de la rendición de cuentas. Claro. O si quiero reformar el servicio civil. Bueno, la ley de producción y distribución de la marihuana, con la que está en contra de Cabildo Abierto, anunciado, sería ideal tratarlo ahora en la rendición de cuentas, claro, ¿no? Colocarlo ahí adentro. Y esto ha sido así históricamente, ¿no? El Frente Amplio lo usó ampliamente, colocó muchísimos artículos. Pero fue el Frente el primero en usar esta... No. Te voy a dar un ejemplo. La reforma educativa de los años 90, liderada por Germán Rama, fue aprobada en un presupuesto, ¿no? Es un capítulo del presupuesto de 1995. Podría haber sido una ley aparte, ¿no? Consulté al expresidente Sanguinetti sobre por qué habían hecho eso y él me dijo, bueno, imagínate, teníamos varios frentes abiertos, ¿no? Por un lado queríamos reformar la Constitución, estábamos discutiendo una ley de seguridad pública, que también se aprobó, estábamos discutiendo la reforma de las jubilaciones. Seguridad social, claro. Entonces fue una forma de poder acelerar el ritmo del gobierno y poner prueba a esa reforma. Entonces, bueno, muchas veces digamos que las rendiciones de cuenta al tener plazos y de esta manera empujar al Parlamento a expedirse rápidamente y esa posibilidad de empaquetar leyes se vuelve como la gran batalla legislativa del año, ¿no? Claro. Yo digo que esto todavía se refuerza más cuando miramos la situación de la coalición de gobierno hoy, ¿no? Bueno, porque justamente esta rendición de cuentas, todas siempre tienen alguna característica, algún perfil más o menos similar a todas, muchas cosas todas se parecen, y también inevitablemente todas tienen alguna peculiaridad. Alguna peculiaridad que esta luce, y mucho más teniendo en cuenta la filosofía, el anuncio, el perfil, el sesgo ideológico, filosófico, conceptual que tiene esta coalición, o por lo menos quienes más decisiones toman dentro de esta coalición, tiene que ver con la austeridad en el gasto. Sin embargo, en esta oportunidad se puede decir que se está gastando más de lo que uno podría encontrar natural en ese gobierno. A la izquierda, la oposición le dice, igual no gastas lo suficiente, no estás gastando de todo pero bien. Estaba previsto en el presupuesto, ¿no? En el presupuesto estaba previsto retornar al nivel de gasto público que teníamos en el 2019 a partir del tercer año. Y yo creo que en cierto modo se está haciendo eso, ¿no? Y lo que sí está pasando, o por lo menos se advierte como una, llamémosle, relativa novedad, es que las miradas distintas de los propios socios del gobierno, ¿no? Es decir, claro, aprovechar esta instancia para cada uno de alguna manera... Sí. Bueno, en fin. Yo creo que, a ver, en verdad los aumentos que están previendo son muy buenos, pero claro, todavía estamos por debajo del 2019, ¿no? Como que, de acuerdo a la promesa presupuestal del 2020, del presupuesto madre, de la ley quinquenal, bueno, llegaríamos a equilibrar todas las cuentas para estar como en el 2019, en el 2024, ¿no? Y eso sería, lo decisivo sería la rendición de cuentas del año que viene, ¿no?
recordar que esta rendición de cuentas se aprueba este año, pero empieza a regir el año que viene, ¿no? Entonces, como que ahí, bueno, tenemos como un delay, diferencia de tiempo, un gap, digamos, un espacio entre el momento que se aprueba y el momento que se empieza a ejecutar. Todo es decir, lo que se empieza a discutir ahora y que será aprobado. Se va a ejecutar el año que viene. Entonces, en el último año, en el 2024, que es lo que dice el presupuesto, 2025, porque la ley presupuestal aprobada en el 2020 termina de regir en el 2025. Claro, claro. Bueno, sí, los nuevos gobiernos asumen con el presupuesto que le dejó el otro, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, que estos incrementos van en línea con lo proyectado. Ahora, bueno, cuando el gobierno dice le voy a poner plata a la educación, sobre todo a nivel secundario, cuando dice le voy a poner plata a los policías, a esto y lo otro, lo que está mostrando es, en cierto modo, cuáles son sus preferencias, ¿no? Dónde están sus principales intenciones, ¿no? Ajá, pero esa decisión, digamos, voy a poner acá, está bien, más allá de lo que vos decías más temprano, este es el momento de gastar, pero también, como siempre lo sabemos, aún con gobiernos con cierta predisposición al gasto, la capacidad, la famosa frazada corta, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a advertir que, qué sé yo, lo de la educación, yo imagino, más allá de la vocación que el tronco y herrerista y el propio presidente de la República tengan sobre el tema, no lo voy a discutir ahora, también da la sensación que sus socios, en especial el Partido Colorado, y las autoridades le están diciendo, mirá que tenemos que hacer todo aquello ¿no? Sí. Y así sucesivamente, bueno, ¿no? Sí, y por eso te digo que en realidad yo creo que dadas las circunstancias actuales de la coalición, porque acá quiero decir unas palabras sobre la coalición, ¿no? El sistema electoral, que es determinante para modelar las conductas de los actores políticos, es muy cruel, es muy duro con las coaliciones. O sea, a lo largo de su historia, Uruguay fue diseñando, construyendo un sistema electoral pensado para evitar coaliciones. ¿Sí? Eso ocurrió con las leyes de Lema de la década del siglo XX, ¿no? O sea, ya no solo las promueve, sino que el estímulo es para no... Claro, porque el golpe de Terra fue tan traumático, el golpe fue dado por el ala conservadora del Partido Colorado y el herrerismo, ¿no? Terristas y herreristas. Y los sectores que se opusieron al golpe, que eran los vallistas y los nacionalistas independientes, comenzaron a actuar juntos para oponerse a la dura de Terra, ¿no? Entonces lo que hacían era, bueno, no participaban de las elecciones, llamaban a la abstención, y empezaron algunos, junto a algunos partidos de izquierda, a pensar la eventualidad o la posibilidad de construir un frente común para presentarse electoralmente, ¿no? Como sucedió en Chile. En Chile sucedió eso y alianza que incluyó a partidos de izquierda y terminó ganando. Y lo que se hizo con las leyes de Lema, que son 3, fue evitar, ¿no? La posibilidad de que se formaran coaliciones, ¿no? A partir del reconocimiento de los lemas que ya estaban establecidos. La Constitución del 67 incluso tiene artículos donde habla de lemas accidentales y lemas permanentes. Podés crear un lema accidental para formar una coalición. Entonces, digamos que la legislación electoral es muy, muy mala para las coaliciones y obliga a los partidos miembros de una coalición a competir. Entonces yo digo, esta es una coalición... Sí, y la famosa síntesis que ustedes siempre nos ayudan a entender, socios y competidores, ¿no? Bueno, pero esto es una competencia mucho más descarada, ¿no? Porque en realidad en los 4 van a competir todos en pie de igualdad, y por más que tengan aproximaciones y hayan compartido un gobierno durante 4 años, el Partido Colorado tiene que pelearle los votos a Cabildo, el Cabildo le tiene que pelear los votos al Partido Nacional, y así sucesivamente. No te quiero sacar del eje, Dani, y además entiendo, pero solo para... Pero déjame redondear la idea. Yo digo que esta es una coalición con vencimiento. El vencimiento es o a fines del 2023 o a comienzos del 2024. Eso si no ocurre ningún hecho eventual que a veces históricamente
en Uruguay las coaliciones se rompen cuando hay episodios que son exógenos, ¿no? Como una crisis económica. Si no, deberían funcionar hasta el cuarto año. Eso es lo que teóricamente podemos esperar. Y yo creo que en este caso se va a dar eso, ¿no? Que cuando entremos en el año electoral, la coalición se y por tanto, cuando uno mira, lo que se da cuenta es que el tiempo útil de gobierno es poco. Sí. Es poco. Es más, creo que la última vez que tuviste, me lo anoté acá porque me resultó... hablaste de un puñado, de un montoncito de meses. Sí. Yo hablaba de 18 meses. Entonces, ¿qué ocurre? El presidente y el Poder Ejecutivo tienen que elegir las batallas, ¿no? Tiene muchos compromisos todavía no cumplidos, programáticos con el electorado, y yo creo que me da la impresión como que lo que tenemos ahora es un gobierno que va a dar una batalla por año. Es la rendición de cuentas. Bien, y en ese contexto, porque cada vez que vos decís... Esto de una batalla por año es muy importante, es decir, como que el gobierno no creo que gaste mucho esfuerzo en pasar otras leyes, además de la rendición de cuentas. Puede ser que presente proyecto de ley, creo que la reforma de la Seguridad Social lo va a presentar, pero eso va a ser más como una muestra del electorado de que tiene un proyecto, y en todo caso transferirle la responsabilidad a los otros actores. Si esto no sale, no va a ser por nosotros, exacto, digamos. Exacto, pero en realidad es como que los esfuerzos van a estar centrados en una sola batalla, que es la presupuestal y es la que permite empaquetar leyes. Cuando vos decís, porque lo has dicho vos y no solo vos, otros colegas también, acerca de la inexorable fecha de vencimiento de la coalición, algunos integrantes de la coalición toman eso como un ataque a la coalición, te ha pasado seguramente, y dicen, los que dicen esto son los que quieren que se rompa, porque en realidad... Los que son bastante ignorantes, porque si ellos leyeran y estudiaran cómo funciona el sistema electoral, no tendrían dudas. O sea, en verdad es muy difícil competir y estar en el gobierno al mismo tiempo, ¿no? En general, cuando ocurre eso ocurrió, por ejemplo, en el año 99, el Partido Nacional no se fue del gobierno, hizo las dos cosas al mismo tiempo. Tuvo su peor elección en la historia, ¿no? Bueno, para... Vos podés hacer cosas, ¿no? Perfectamente podrían seguir todos en el gabinete, siendo amigos, y bueno, y después, cuando los resultados electorales sean terroríficos, van a decir, ¿por qué no sucedió esto? ¿No? Es decir, para competir, esta es la otra pata de la explicación, para competir hay que diferenciarse, hay que hacerle notar al público, a los votantes, de que somos diferentes. Bueno, pero Dani, a esto voy yo cuando casi te interrumpo y hiciste bien en no dejarme, porque anoté la expresión tuya, van a competir en pie de igualdad. Y yo, solo para molestar, como el alumno impertinente, lo de pie de igualdad desde la perspectiva estrictamente formal. Porque en realidad no hay pie de igualdad. Porque si a este gobierno hace goles de todos los colores y le va maravilloso, imagínate cuando vaya a votarlo. ¿A quién vamos a votar? Y vamos a votar a quien más se parezca al presidente. Exacto. O sea, alguien del palo de él. No va a ser ni un Colorado, no va a ser a Mieres, no va a ser a Guido, seguramente. Bueno, pero a ver. Perdón, y si le va horrible, yo sé que para vos es una obviedad, pero para que la gente quede claro, y si no le termina yendo muy bien a este gobierno, si le empieza a ir horrible, la gente va a decir, bueno, cambiemos y volvamos con el Frente Amplio, y hay que ver dentro del Frente Amplio con quién resuelve. Está bien, pero así funciona. Es probable que Cabildo haga campaña quejándose de que la coalición hizo lo que ellos querían. Cabildo sigue invicto, no logró que se aprobara ningún proyecto propio. El único que aprobó es con los votos del Frente paradójicamente. Aprobó varios en conjunto, ¿no? Junto a otros sectores, ¿no? Pero solo ninguna ley. De hecho, el Partido Nacional ahora ha desarrollado la estrategia, yo creo que para calmarlos, de rediseñar algunas de sus iniciativas, ¿no? Por ejemplo, la ley de tenencia compartida, la ley que modifica la ley de tenencia compartida, que está tratando el Senado, es una de ellas. Está el tema de la prisión domiciliaria de las personas mayores de 70 años, es otra
los proyectos de Cabildo que el Partido Nacional lo ha tomado y lo está tratando de revisar. Que de algún modo ocasiona buena parte de lo que Cabildo si quería. Verdad, están convencidos o si quieren ganar tiempo para que Cabildo se tranquilice un poco, pero bueno, Cabildo probablemente va a hacer campaña con esa retórica, ¿no? Va a estar argumentando diciendo, bueno, el gobierno no hizo lo que nosotros queríamos. Probablemente el Partido Colorado trate de hacer, de reclamar el crédito por la reforma educativa o por las políticas de medio ambiente, no sé, cada cual va, o el Partido Independiente bueno, incluso hablará de la maravillosa gestión de Mieres y de lo bien que se llevó con los sindicatos y cómo en momentos dramáticos como la pandemia consiguió acuerdos. No sé, todos van a tratar de destacar lo bien que lo hicieron. Es cierto, naturalmente todos miramos al presidente, pero bueno, yo lo que te digo es que los socios de la coalición tienen argumentos como para decir nosotros también somos parte de los éxitos del gobierno, ¿no? Ahora, ojo, porque está el otro escenario, ¿no? El escenario donde, bueno, una mayoría de la población se convence que el gobierno fue malo. Lo desarrollamos luego de la pausa. Y otra cosa del Partido Colorado, que también es muy evidente, que el Partido Colorado no se está comportando igual, seguro hablemos de Ballista que de Ciudadanos, ¿no? Bueno, sí, ahí hay una diferencia importante que probablemente se dice a medida que nos acerquemos a las elecciones, ¿no? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Daniel Chasquetti. ¿Pudiste leer algo? Bueno, como vino el apagón, no sé si pudiste. Con lo que le pasó ese día, pero eso vos que te... Los hinchas de Liverpool, de Defensor, todos nos bastan. No, pero el apagón, supongo que Peñarol no fue... No, pero vos lo deberías tomar como una cargada personal si hubiera sido en el campeón del siglo, pero... Bueno, pero el Centenario es nuestra segunda casa. ¿Cómo no van a hacer eso? Cuando se llevaron hasta la luz. Cuando se fueron. Bueno, lo que te quiero decir es que en ese contexto se dio ayer a conocer una encuesta, una más de equipos, a propósito de dos temas, la popularidad del presidente, ¿verdad? Que en todo caso el dato más sobresaliente da la sensación es que si bien bajó un poco su apoyo, sigue siendo alto, incluso el más alto de que se mide después de recuperar la democracia, pero sí subió el desapruebo, ¿no? Que en ese porcentaje ahí sí empieza a caer por debajo de la primera presidencia de Tabaré Vázquez, si lo comparamos, cosa que cada uno verá si está bien hacer o no. Pero me parece que el otro dato, que a lo mejor nos sirve para la próxima, es la interna del Frente Amplio y cómo de alguna manera asoman cabeza los candidatos, los que figuran como probables. ¿Lo vemos luego de la pausa? Dale. Estamos con Daniel Chasquetti, estamos poniendo la mañana en camino. Tengo un gran hincha de Peñarol, gran amigo, muy hincha de Peñarol, que me dice, esto es así, pero es ingeniero. Entonces, hace los cálculos y es así. El cálculo que nosotros tenemos que hacer es que este año los campeones sean ustedes, me dice a mí, pues mi amigo. Porque nosotros no vamos a ser campeones. Eso es un mal hincha de Peñarol. Y lo que tenemos que hacer es evitar que Nacional sea... Decirle a tu amigo que uno siempre quiere que salga campeón en el cuadro de uno. No, bueno, pero cuando no... Pero cuando tu equipo no sale campeón, seguramente preferís que el que salga campeón no sea Nacional. Nunca ganó. ¿O no? A ver, te voy a hacer una pregunta. Peñarol, ¿nunca ganó el Clausura y luego ganó las finales? Muchísimas veces ocurrió eso. Diría que la mayoría de las veces. Entonces, ¿por qué no creer que se pueda volver a hacer? Bien, muy bien. Porque, yo me ilusioné pensando que iba a tener a una importante hinchada apoyando la causa negra. Yo no me he visto con ropajes ajenos. No. Si gano, si pierdo, pierdo. Entendeme, yo me quiero vestir con ropajes ajenos. Sí, pero obviamente. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7 y también en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Está Daniel Chasquetti con nosotros, bueno, en el marco de la discusión del tratamiento de la rendición de cuentas, me quedó algo en el tintero, Dani, y que tiene que ver con lo que vos decías acerca del uso y costumbre que se le da a la rendición de cuentas, haciendo que se discuta bajo la lógica de rendición de cuentas asuntos que perfectamente podrían discutirse como proyectos de ley independiente. Y recuerdo haber leído, y estuvo acá además para desarrollarlo, el muy buen trabajo que Diego Luján hizo acerca de la LUC,
La ley de urgente consideración. Los proyectos de urgente consideración. No en particular esta, ¿verdad? Sino la herramienta como tal, asunto sobre el cual hemos hablado en múltiples oportunidades. Creo entender, según lo que vos me decís, que me piden que hables un poquito más cerca del micro, Dani. Sí. Creo entender que el uso, si bien no es ilegal, estoy hablando de rendición de cuentas, no parece ser el más apropiado de lo que podríamos llamar la calidad de la discusión política y democrática republicana. Hasta ahí podríamos... Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, si eso que dice la academia, no sé si algún colega tuyo opina lo contrario, pero en general puede decirse, además me parece que es como de sentido común, ¿no? ¿Sabes que la academia no le ha prestado tanta atención, no? Mi pregunta es, ¿por qué sigue ocurriendo algo que sabemos que lo metemos, pero medio que lo metemos por derecha y por izquierda, literal? Lo metemos medio de... entre gallo y medias noches. Y que de tan habitual ya se ha hecho costumbre y a nadie le llama la atención. Y bueno, no está bueno, ¿viste? Porque fíjate que incluso yo creo que hay una enmienda de los jubilados que prohíbe en los presupuestos hacer reformas. Capaz de la memoria me traiciona, pero yo creo que hay una enmienda que se consiguió no me acuerdo si no fue en el 99 o en el 2004, pero bueno, no importa. Da igual. Lo que parece bastante claro es que nosotros tenemos digamos, unas reglas presupuestales que funcionan, pero que no contribuyen mucho al debate público, ¿no? En primer lugar, ¿viste? Por este tema de los plazos. Hasta 1967 no era así. Uruguay tenía, entre el 52 y el 67, tenía una ley madre para todo el periodo y tenía el mecanismo de las rendiciones de cuentas, pero en realidad no había unos plazos, ¿no? El Parlamento tenía más tiempo, ¿no? Yo creo que cuando volvió la democracia se encontró una forma que funcionaba, ¿no? Esto de unir a la Comisión de Hacienda con la del presupuesto es una comisión grande de más de 20 legisladores por cámara que se hacen cargo de abrir el presupuesto y de analizarlo, ¿no? Pero en una visión ideal sería interesante que el presupuesto se desarmara y se pasara por las comisiones, ¿no? Yo qué sé, la Comisión de Salud Pública, ¿no tiene algo para decir del presupuesto de salud pública? La de Educación y Cultura, claro. ¿No tiene algo para decir sobre...? Entonces, no existe un trámite así complejo, es algo más simplificado, digamos que los partidos se hacen cargo, porque digamos los legisladores especializados en esas otras comisiones tienen mecanismos partidarios para opinar, ¿no? A través de los partidos. Pero digamos que nuestros procedimientos presupuestales funcionan, pero no son los mejores para ayudar a un debate público amplio. Y después los gobernantes como que tratan de ahorrar recursos, ¿no? Eliminan costos de transacción al meter mucho, al empaquetar leyes, ¿no? ¿Costo de transacción qué significa? Bueno. Que si lo discutieran como leyes, como decías vos, que... Y bueno, al empaquetarlo lo que hago es ganar tiempo, ¿no? Porque en realidad... Tengo chance de que salga antes, por obvias razones, y además con menos modificaciones. Bueno, probablemente tengo que trabajar para un único acuerdo con mis socios y luego dejo tiempo libre para otras cosas, ¿no? En lugar de tener ocupada toda la Cámara con un número altísimo de leyes, bueno, libero el tiempo para otras cosas. Entonces, digo, es económicamente... ¿Otra cosa significa otras leyes? ¿O yo más tiempo con mi gente, charlar, hacer política? Ya lo hablé acá, ¿no? El Parlamento es una institución que no solo hace leyes. El Parlamento representa, controla el gobierno, se hace cargo de los debates públicos que suponen preocupaciones, dudas para la ciudadanía, ¿no? Construyen nuestra memoria institucional, nuestra memoria histórica, ¿no? En cierto modo. Y a mí me parece como que, bueno, que en definitiva, cuando uno deja tiempo, puede ser para varias cosas, ¿no? Para infinitas cosas, podríamos decir. Entonces me parece que
las reglas que tenemos económicamente son muy buenas, ¿no? Porque permiten ahorrar tiempo y favorecen al gobierno al tener que construir una mayoría para un único acto, que es votar esa rendición. Uh-huh. En esa rendición manda un paquete muy grande. Y han habido casos muy extremos, como el del 95, hay un presupuesto, el presupuesto de Mujica creo que tiene más de 800 artículos, ¿no? O sea, hay algunos récords. Y yo creo que, bueno, digamos que el presupuesto y las rendiciones de cuentas de la calle Pou han seguido el mismo molde, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es como una reflexión general. Y sobre la academia no se ha metido mucho en esto, ¿no? Viste que en realidad la academia, en general, sobre todo las ciencias sociales, son sensibles a tratar de investigar y dar respuestas sobre cosas que no funcionan, ¿no? Cosas que rompen los ojos. Y esto como funciona, viste, en general pasa inadvertido. Pero bueno, algunos lo venimos señalando desde hace tiempo. Claro, porque en todo caso que funcione no significa que desde la perspectiva, repito, otra vez, calidad democrática, con todo lo que eso implica, pueda funcionar mejor, Claro, ¿no? para que entienda mejor la gente. Cuando uno discute una ley, es importante que tenga un espacio público para que se argumente a favor y en contra. Si yo empaqueto leyes, bueno, muchos temas no van a ser discutidos, ¿no? Por más que los legisladores lo lean, ¿no? Y tengan su opinión, no alcanzan para dar un debate público. El debate público supone de que esté en la agenda pública, en los medios, que los interesados, los afectados puedan hablar, opinar, ¿no? Y no puede haber... no puede haber una especie de reacción corporativa en defensa de las zonas de poder, algo natural en el bicho humano cuando se organiza, en el sentido de, si yo abro en plazo, tiempo, va a provocar inexorablemente lo que vos decís, que además ha sido algo tan rico que todos reconocemos. Entonces desfilarían ante el Parlamento más organizaciones, más sindicatos, más cámaras empresariales, distintas miradas, y el sistema político como tal y los políticos profesionales como tal, que vos y yo defendemos y reivindicamos, de alguna manera pueden sentirse como afectados en su rol y en su lógica de poder. Puede ser, pero en realidad acá hay como, viste, una ley discutida correctamente, es decir, con plazos, con debate público, con una, digamos, una divulgación de los argumentos óptima, que todo el mundo se entere, le da mucha legitimidad a la decisión. Y la legitimidad de una ley no es lo mismo que la legalidad, ¿no? La legalidad en todo caso la controlamos viendo si choca con la Constitución o no, es decir, cuando decimos ¿es constitucional esta ley? No, bueno, pero la legitimidad es otra cosa, ¿no? Es que la gente acepte, esté al tanto de los contenidos de la ley y la acepte y sepa que, bueno, tenemos esta ley porque la hemos discutido públicamente, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la ley del aborto. O sea, es una ley que se trató en 3 legislaturas sucesivas. En la primera la aprobó una Cámara y Jorge Valle dijo, si aprueban eso, yo la veto. Y se murió ahí. En la segunda la aprobaron 2 cámaras, se transformó en ley y Tabaré Vázquez la vetó. Y en la tercera discusión se transformó en ley y bueno, y Mujica no la vetó. O sea, 15 años de discusión, ¿no? Un debate abierto, público, con las organizaciones sociales. Esa ley es muy legítima, es muy legítima. Ahora, cuando yo paso, viste, en un artículo perdido de un presupuesto, una modificación a una política pública, nadie se entera y bueno, es un lío, ¿no? Uh-huh. Fíjate, todo el lío la Agencia Nacional de Vivienda. Bueno, yo creo que es representativo, ¿no? Eso no fue una discusión pública, las modificaciones que afectaban a la Agencia Nacional de Vivienda, bueno, se aprobó y está. Y uno esperaba que los directores de la Agencia Nacional de Vivienda lo tuvieran muy presente, ¿no? Lo tuvieron, y por eso se armó el lío que tuvimos, ¿no? Pero en realidad, bueno, esto es lo que ocurre cuando pasás muchas cosas empaquetadas, ¿no? Bien, habíamos quedado antes de la pausa. Bueno, el escenario posterior, a propósito de lo que decíamos, esta condición que la coalición tiene de ser socios y también competidores,
Y esta lógica media hija del sentido común, que conforme pase el tiempo, la condición de competidor le va a sacar espacio a la de socio, porque Sí. va a llegar el momento en que cada Hay uno que va a ver querer cómo- pedir voto a la ciudadanía, ¿no? Hay que ver cómo llega el gobierno, ¿no? Viste, en la encuesta de equipos lo que mostraba Suaznavar era que las curvas se van juntando, se van uniendo, ¿no? Eso es algo que ha pasado en todas las administraciones, pero bueno, en algunas, digamos que la situación es más complicada que en otros. Yo creo que lo que tenemos que mirar es cómo crece el descontento, ¿no? La desaprobación. Y ver si la curva de desaprobación alcanza a superar a la curva de aprobación. Ujú. Esa es la gran clave. Este, yo creo que eso es decisivo para ver cómo el gobierno puede afrontar, los partidos de gobierno puedan afrontar la elección. Si el escenario es negativo para el gobierno de fuerte desaprobación, y eso podría darse, yo creo que por elementos económicos, ¿no? Es decir, que, bueno, inflación, el salario real sin recuperación, que es Ujú. el escenario que hoy tenemos, ¿no? Ujú. Bueno, ahí las cosas van a ser más complicadas, ¿no? Porque como vos decías, en los casos de gobiernos de coalición, cuando la gente se enoja con el gobierno, distribuye los costos, ¿no? Son todos igual de responsables, ¿no? No importa si el Partido Independiente tuvo un solo ministerio y lo hizo bien. No, vos estuviste en el gobierno. Vos sos culpa de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es muy relevante ver cómo llega el gobierno en términos de popularidad al año electoral. Eso también puede acelerar el desfibramiento o ruptura de la coalición. Si el gobierno llega más o menos armado y con un presidente con cierta popularidad, bueno, la ruptura de la coalición va a ser en el último año, no hay duda. Ujú. Y esa rotura de la coalición, ¿cómo después? Porque a mí me da la sensación que los socios de la coalición saben que, más allá de esas diferencias, algunas que además son históricas, filosóficas, ideológicas, ¿no es cierto? Está el famoso tema que la izquierda se queja tanto y que parece nadie lo va contra... Nadie se anima a decir que no es esa. El objetivo es, da la sensación que el objetivo principal es, queremos que el Uruguay no sea nunca más gobernado por la izquierda, ¿no? Entonces, hagamos todo lo posible para que el Frente Amplio no llegue al gobierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos. No, pero mirá que tenemos tal y cual diferencia. No, loco, unámonos porque si no ganan aquellos, ¿no? Un poco así. En ese contexto, si vos desarmas la coalición, después, para evitar que el Frente Amplio gane, ¿cómo rearmás algo si hace media hora que te peleaste? Bueno, ahí va a depender un poco de la sabiduría y de la visión que tengan los dirigentes y los candidatos. El viejo dilema de competir sin agredirse. Y bueno, yo creo que en la elección del 2019 lo hicieron bien, ¿no? Si bien hubo algún momento donde Talvi fue un poquito beligerante de más con la calle Pou, en general fue una campaña de guantes blancos, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la distancia entre el primero y el segundo era muy, muy larga, ¿no? Muy largo. Ahora, hay que ver quiénes son los candidatos y si son capaces. Yo creo que pueden serlo porque, en cierto modo, la idea es, bueno, pensemos en el día después, ¿no? Si ganamos tenemos que volver a gobernar juntos. A eso iba. Y bueno, no nos podemos dañar tanto como para... o sea, no podemos hacer una campaña hacia octubre destruyéndonos y luego en 10 días arreglar todo de vuelta para competir en el balotaje. No se puede hacer eso, hay que ir tomando... Ahora, el incentivo es a competir, porque yo te voy a decir una cosa, todos tienen bancas en el Parlamento y las bancas no se quieren perder. Y los partidos, por más chicos que sean, no van a querer retroceder. El Partido Colorado va a defender sus 13 bancas y el Cabildo Abierto va a defender sus 11 bancas. Y defender esas bancas supone hacer campaña y conquistar votos. Y hay que ver, porque en el centro están los votos en disputa. Ahí es donde, por ejemplo, Ciudadanos fue muy importante, Uh-huh. Talvi fue muy importante, ¿no?
y la calle Pou fue muy importante en la conquista de votos del centro. Pero bueno, hay algunos sectores dentro de la coalición que no van a ir a pelear esos votos del centro, que van a pelear votos de derecha. Bueno, creo que es bien notorio. Entonces, si yo traigo a Pedro Bordaberry al Partido Colorado, imagínate, no sé si, no tengo ni idea. Ha dicho que no, pero ponele que lo trae. Y Pedro Bordaberry va a pelear votos en una zona del electorado donde pesca Cabildo Abierto y pesca la lista 71. Y ahí va a haber disputa, ¿no? Entonces va a haber competencias por ciertos segmentos del electorado. Pero bueno, vuelvo a repetir, si hay sabiduría en el elenco de gobierno y si se piensa en el día después de que bueno, estamos condenados a competir y a compartir gobierno, bueno, tal vez la sangre no llegue al río. Y en la vereda de enfrente, el frente justamente, está atravesado por qué lógicas ahora que se discute la rendición de cuentas. Porque de pronto, en el marco de estos aumentos de gastos, de pronto hay cosas que al Frente Amplio le parece bien, que el gobierno gaste, invierta, y sin embargo también tiene que distanciarse y diferenciarse de cuál sería, de cara además a que es naturalmente la fuerza principal opositora, ¿no? El partido más grande del Uruguay. El Frente Amplio, la verdad es que en este escenario la tiene más sencilla que al comienzo del periodo, ¿no? Porque al comienzo del periodo teníamos la pandemia y todos los uruguayos queríamos estar unidos y bueno, y nos uníamos alrededor del gobierno y del presidente, ¿no? Este es un escenario más clásico, más típico de lucha distributiva, donde lo económico y las reivindicaciones económicas y sociales están a la orden del día, ¿no? Entonces, yo digo que la tiene fácil porque hay algunos indicadores que le permiten a la oposición pegarle duro al gobierno, ¿no? Yo estoy pensando en algunos indicadores económicos, ¿no? La economía crece, pero los salarios no. Eso genera desigualdad, evidentemente, tarde o temprano la va a generar. Hay otros elementos, como por ejemplo las cifras de inseguridad, ¿no? Sobre todo los homicidios. Uh-huh. Entonces me parece como que el incentivo que tiene el Frente Amplio es a permanecer en la oposición pegándole a todo lo que se mueva. Es lo que hacía en el 2017 o 2018 el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no? Pegar duro. Pero por ejemplo, porque claro, uno podría decir, no, bueno, qué falta de patriotismo, qué negatividad, qué pesimismo. Bueno, no, pero las oposiciones hacen eso, ¿no? Si querés ganar, tenés que, en cierto modo, no dejar pasar una. Y desde esa lógica, para terminar, vos dijiste que según una de las pocas cosas, más allá de las rendiciones de cuentas sucesivas que tiene el gobierno y que supones que va a llevar adelante, es la reforma de la seguridad social, que además forma parte de un anuncio hecho, ¿no? Y además un proyecto colectivo en el que han participado muchas voces, etcétera. Y viste que el gobierno dice un día sí y otro también, y atención, esto lo tenemos que hacer porque, entre otras cosas, el Frente Amplio, y citar a Tori, cuando fue gobierno dijo que había que reformar, así que estamos haciendo lo que ellos nos animaron a hacer. Ahora que lo estamos haciendo, esperemos que en un gesto de responsabilidad institucional acompañen y formen parte de este proyecto, ¿no? Esa es una gran confesión de que la reforma de la seguridad social es una medida impopular, ¿no? Sí. Porque la coalición tiene votos suficientes para aprobarla. Bueno, la otra confesión implícita, esta sería explícita. O sea, querer involucrar al Frente Amplio es un acto deliberado por reducir los costos que supone aprobar eso. O sea, esto que no le gusta a la gente, que la gente lo vea que lo hicimos entre todos. Exacto. Y es como un poco inocente, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre, ¿no? Que el Frente Amplio a 1 año y medio de la elección se va a involucrar en algo así, ¿no? En todo caso, lo que quieren hacer es que el Frente Amplio diga públicamente que no y bueno, acusarlo de ese modo de falta de patriotismo. Pero en verdad, digamos que bueno, tal vez ocurra eso, ¿no? Se presenta el proyecto, la coalición diga, bueno, no lo votamos si no entra el Frente Amplio diga, yo no voy a votar esto le hace daño a la gente. Pero bueno, en todo caso, viste, el problema va a seguir sobre la mesa, ¿no?
Y la pregunta es, bueno, gane quien gane, ¿qué se va a hacer el primer? Porque esta es una típica reforma de primer año, ¿no? Lo que ustedes siempre dicen, estas cosas, y en particular las no tan populares, por decirlo lo Es mismo. aquello que decía Maquiavelo, ¿no? El daño hacelo rápido y de una, porque luego la gente se olvida, y las cosas buenas dalas de a poco, de manera que la gente siempre tenga presente que haces cosas buenas. En serio, esas son las recomendaciones al príncipe, pero funciona así, ¿no? Por algo, muchas veces cuando se quieren, sobre todo en políticas económicas, ¿no? Se quieren hacer giros, se aplican las cuestiones como si fueran shock, ¿no? Es decir, bueno, devaluamos y no le avisamos a nadie y tomamos a todo el mundo por sorpresa. O sea, el factor sorpresa es relevante, bueno. Así como se hace eso en políticas económicas, bueno, podríamos decir que una reforma de esa naturaleza es una reforma típica para pasarla al primer año de gobierno. El gobierno de Lacalle Pou, el primer año de gobierno, no tenía la reforma, tenía la LUC. En la LUC había un artículo que establecía la creación de un equipo técnico para estudiar el tema. La LUC se promulgó en junio del 2020, el equipo se puso en marcha, o sea que era obvio que el resultado iba a estar para mitad del periodo y que iba a ser muy difícil aprobarlo, ¿no? Uno se lo podía imaginar ya en el 2020 que esto iba a ocurrir. Pero además ocurrió otra cosa, a ver si le estoy agarrando el bizcochazo. La oposición, tironeado por organizaciones sociales, lleva una consulta popular. Y todavía eso hizo frenar un poco más el avance de esa discusión, porque creo que fue notorio de vamos a dejar congelado todo esto, vamos a discutir que tenés que seguir laburando para la reforma antes que la gente decida por la LUC, porque eso seguramente iba a ser una información que iba a predisponer a la gente a votar en contra del gobierno, ¿no? Sí. A mí me sorprendió un poco, ¿no? Que se retrasara tanto, ¿no? Porque cuando uno mira la única reforma exitosa que se hizo en los últimos 20 años, o 30 años, que fue la aprobada por la coalición de blancos y colorados del presidente Sanguinetti, ¿cuál fue el proceso? Sanguinetti ganó en noviembre y durante el mes de diciembre se dedicó a diseñar 4 comisiones para sus políticas más relevantes e instaló una comisión para los temas de seguridad, una comisión para la reforma de la Constitución, una comisión para el tema de educación y una comisión para la reforma de la seguridad social. Y estuvieron trabajando todo el verano, y invitó a todos. Luego, obviamente, el Frente Amplio se salió, porque bueno, ahí venía la creación de las administradoras de fondo, pero digamos que para el mes de marzo, cuando Sanguinetti asume, ya está bastante avanzada las 4 reformas, ¿no? Uno mira y se dieron como pasos, ¿no? Entonces uno se pregunta si no hubiese sido mejor que Lacalle Pou hubiese tomado una iniciativa de ese tipo, ¿no? Formemos una comisión. Él prefirió ir por el lado técnico, entonces se convocó a los técnicos de los partidos, pero Sanguinetti no, apostó a los partidos, y los partidos mandaron a sus cuadros, inclusive me acuerdo que el herrerismo, que había fracasado intentando reformar, iba con sus proyectos de ley fracasados en el Parlamento y los ponía sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, está bueno comparar las dos modalidades, y lo que queda claro es que la forma en que lo hizo Sanguinetti fue como muy eficiente. ¿En qué momento el gobierno aprobó Sanguinetti esa reforma? 96, y se pone en práctica en el 97. Sí, le llevó 1 año y pico, ¿no? Sí. Ese plazo ya corrió, en este caso. Bueno, sí, ya hace rato, ¿no? Y bueno, tal vez el próximo gobierno debería mirar más el modelo de reforma que llevó adelante Sanguinetti con Volonté, que era su socio, que el que lleva adelante Lacalle con la coalición multicolor, ¿no? Bien. Bueno, Chasque, gracias, loco, como siempre. Un placer. Fuiste muy amable, como siempre también, y bueno, nos reencontraremos más temprano que tarde, ¿sí? Arriba.